Ok, hoy es el 11 de septiembre, nuestra reunión del 11 de septiembre del 2003, un día bastante importante, nefasto en su mayor parte para Argentina, porque la verdad que Sarmiento no es un ídolo realmente, es el Día del Maestro. En Chile están con el golpe de Pinochet y también en este país con el tema de las Torres Gemelas, así que bueno, es un día con demasiadas cosas. Muy Sí, bien, tremendo. pero nosotros estamos aquí impulsados por el deseo de ir más allá. Muy bien, entonces, ¿por qué no le cuentan un poquito a Carla quiénes son brevemente? Y falta Chela, que supongo que entrará en cualquier momento. Y entonces, Amor, agarra. después Carla nos dice un poquito qué es lo que hace. Ok, ¿Quién empieza? cualquiera de ustedes. Ahí, Cipriano es el primero. Hola Carla, bienvenida a este grupo precioso. La verdad que está siendo sumamente productivo lo que estamos trabajando, por lo menos para mí. Bueno, mi nombre es Cipriano Argüello Pit, me dicen Pipi. Eh, soy, ¿Qué soy? Mi primera formación fue la de actor, después pasé a dirigir, soy docente universitario, investigador. Coordiné un espacio teatral durante 18 años. Ahora ese espacio se transformó en un espacio vinculado más bien al laboratorio, a los ensayos, y hay un proyecto editorial muy importante. Bueno, escribo, estudio, leo. Me interesa mucho lo que tiene que ver con la pregunta de lo contemporáneo, en todo su sentido, en el sentido más profundo, y desde ahí eh, mi preocupación como más importante tiene que ver con la pregunta sobre lo real. Y desde allí me parece que este grupo está siendo para mí y está abriendo lecturas muy importantes, y además algunas lecturas que eh, a veces uno hacía en soledad y que la verdad que está bueno poder hacerlas en grupo porque despeja muchas dudas. Y, y después también, ¿no? Lecturas aberrantes que uno hace que no están mal, está bueno tenerlas, pero cuando las lee en grupo cobran otros sentidos. Así que la verdad que yo estoy muy feliz de este espacio que Gustavo abrió tan generosamente. Estoy en Córdoba, Argentina, y doy clases en la Universidad Nacional de Córdoba. Doy dos materias en esa universidad. Una es texto teatral, que es una actuación de textos, en realidad, una actuación sobre textos contemporáneos. Parto bien desde el trabajo del cuerpo, desde la voz, desde allí. Eh, Como también rompiendo un poco la idea de interpretación. No, y por otro lado doy una teoría del teatro, una introducción a la teoría a las teorías teatrales. Es- ¿Quién sigue? Mm, Sandra, ¿te animas? Ahí Sí. está, no se me había ido la pantalla. Y Hola, Carla ¿qué ahí tal? figura como Daniela, pero es Sandra. Soy yo, no, sí, es que está cargado de otra manera. Yo no presté mi compu y me cambiaron esto y no lo sé. Yo soy Sandra Mangano, también soy de Córdoba, como el Pipi, fui alumna de él en la Facu, eh, en texto teatral y la otra. sí. No, yo en texto teatral en esta época. Mm. Eh, Soy licenciada en teatro, también coordino un espacio independiente y un grupo, y también estoy en grupo de teatro de otra sala que se llama el Teatro La Cochera, y ahora estoy actuando ahí mucho. Y también, bueno, produciendo obras, también desde lo experimental, escribo, dirijo, sobre todo en mi sala escribo y dirijo, a veces actúo si consigo algún director invitado. Eh, bueno, este año, estos últimos años he estado como en proyectos de investigación y de estudio. Estoy estudiando psicología además, y estoy en una maestría
de teorías psicoanalíticas lacanianas. Gustavo es mi director de tesis y también estoy con el tema de lo real en la escena contemporánea cordobesa, que es algo que caracteriza mucho, me parece, al teatro independiente cordobés. Así que bueno, me pareció que toda esta cuestión, bueno, como toda esta cuestión de lo lacaniano podía iluminar un poco de alguna manera, o bueno, es muy interesante, me resulta. Y, ¿qué más iba a decir? Eh, bueno, no mucho más. También estoy en el doctorado de artes, pero bueno, ahora estoy más interesada en esto, aunque me urge terminar lo otro por los tiempos académicos, pero estoy muy interesada con esta cuestión del psicoanálisis y el teatro. Y de la misma manera es como, me pasó mucho que tanto en la carrera de posgrado, que es de psicología, las lecturas estaban muy enfocadas desde la psicología y no, en este grupo encuentro cómo dialogar desde la lectura de estos textos desde una mirada teatral. Por eso es muy bueno. José. Hola, Carla, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al grupo. Yo soy José Castillo, sí, soy venezolano, vivo aquí en Brasil desde ya hace un tiempo. Era profesor de la Universidad Nacional del Táchira en Venezuela. Sí, tenía un grupo de teatro y también tenía una compañía de teatro en San Cristóbal. Y luego me vine acá, tengo una compañía de teatro acá en Brasil, sí, donde estamos en el sur de Brasil. Y ahí, bueno, hacemos de todo un poco, ¿no? Ahí es bien extenso todo el trabajo, pero en líneas generales que tenemos la compañía de teatro. Y yo soy un investigador, ¿no? Vine aquí, estoy haciendo un doctorado en fronteras, porque mi línea más fuerte es sobre teatro y fronteras, porque siempre he vivido en diferentes fronteras, he investigado mucho sobre las poéticas de autores, directores, en frontera, ¿no? Y artistas en frontera específicamente, o sea, empecé con el teatro, pero me abrí hacia una gama gigantesca de artistas, ¿sí? Incluso durante la pandemia publiqué un libro con Claxo, que es de un boletín que se llama Corpografías de la Frontera, que es sobre experiencias de artistas en frontera, cómo vive un artista en la frontera, ¿no? ¿Cuáles son esos lenguajes particulares que se usan? Y estoy aquí en el doctorado haciendo precisamente ese estudio sobre cuerpos ausentes en la frontera y por supuesto que de mi amistad con Gustavo desde hace muchos años ya vía online, nos conocimos en el festival en Colombia, allá ¿cómo se llama? Hace muchos años, Muchos no voy a años. decir, Estamos muchos muy años. jóvenes, siempre jóvenes, pero nos conocemos hace muchos años. Yo, sí, hace mucho tiempo, entonces, siempre he estado vinculado con los estudios del psicoanálisis, he escrito mucho, me interesa mucho lo que son las formas de cómo el cuerpo se activa cuando está haciendo un trabajo, cuando se crea ¿cómo se llama? El contexto artístico y cómo el artista lo asume, cómo ese cuerpo respira, cómo el cuerpo crea. Y el psicoanálisis me ha dado muchísimas herramientas para estudiar eso, cómo es que podemos trabajar, inclusive para mi propio trabajo como director y autor. Aquí también yo trabajo mucho con los actores en la escena, voy escribiendo las escenas con ellos, creo como una especie de dramaturgia sobre la escena, entonces y estar aquí en el grupo es genial porque me pone en conflicto cada vez que aparecemos con un texto. Cipriano es un provocador, Sandra tiene unas experiencias geniales, ¿sí? Y Gustavo siempre te desafía para leer agudamente los textos, ¿no? No simplemente es también buscar ese contexto, porque a veces como, me gustó mucho una frase que acaba de decir Cipriano, ¿no? Te dice que es que uno lee en solitario ciertos textos que incluso lo pueden golpear a uno, ¿no? ¿Sí? Aberrante, que tú dices, ¿no? Pero leerlo en conjunto es muy genial, es muy extraordinario. Yo creo que más es porque todos nosotros somos gente de teatro, y los teatreros siempre viven en confradías, sí, son gregarios, no sé, tenemos esa particularidad que buscamos al otro con mayúsculas, al grande otro para identificarnos y decir, ah, él come conmigo, ¿no? Entonces, bienvenida y bueno, es eso básicamente.
Bueno, Carla, ahora cuéntales un poquito lo tuyo. Te escuchamos, te Estoy acá congelaste, me cerrado el parece. micrófono. Parece que se le congeló. Hola, hola. Bueno, ahora ¿Me sí. escuchan bien ahí? Sí, ahora Sí, sí. A ver, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Sí, Sí, sí. Voy a cerrar tantito cámara porque creo que está un poco inestable mi señal, pero y digo, para que no se interrumpa el discurso, ya ahorita la voy abriendo. Bueno, yo soy Carla, soy de México, tengo 38 años y también he pasado ahí como por varias formaciones. Mi primera formación fue teatro, también como todos ustedes. Aquí en México, no sé, digo a nivel institucional, el teatro se ha ido quedando demasiado en lo tradicional. Entonces, ese tiempo que yo estuve estudiando teatro, como que siempre sentía que algo me faltaba. Algo no terminaba de abrocharme a lo que yo estaba buscando. Y como la escuela donde yo estudié es muy pequeñita, podía yo ver a los de artes visuales. Entonces, me la pasaba yo viendo las clases de ellos y ahí descubrí el performance, pero desde la historia de las artes visuales. Entonces, cuando yo vi lo que los artistas visuales hacían con el cuerpo, yo me aluciné. Dije, yo quiero hacer esto. Y me empecé a dedicar a investigar, hice varios festivales de performance y me lancé totalmente con el arte de acción. Posterior a eso, me meto a una maestría en artes visuales en la Academia de San Carlos en Ciudad de México, como para trabajar temas de archivo, memoria, cómo archivar un performance, cómo archivar un acto. Era algo que a mí me interesaba mucho, ¿no? En ese momento. Y cuando entro a este entorno de artes visuales, sufro un choque muy fuerte en formaciones, porque en teatro ustedes saben que hay mucha exploración, mucha introspección, mucho trabajo con uno mismo y mucho proceso. Y yo sí, digo, más allá de lo que se presentaba al final, tradicional o no, yo estaba acostumbrada a mucho entrenamiento y a mucho proceso. Entonces, no sé cómo sea en sus países, en las instituciones de artes visuales, si sea diferente, pero en México las artes visuales están muy despegadas del cuerpo del artista y muy despegadas de la introspección, y cero proceso. Si acaso un proceso técnico, tecnificado, pero no más. Entonces, cuando yo llego a ese entorno académico y me empiezan a pedir proyectos, que yo tenía que decir cómo estaban resueltos desde antes de empezar. Entonces yo entro en un choque muy fuerte. Yo digo, no, es que yo no sé, yo tengo que explorar, necesito preguntarme el tema, déjame investigar. Entonces, bueno, empezó ahí todo un proceso muy largo y qué gracioso que muchos de ustedes sean de Córdoba, porque yo en 2012 viví un tiempo en Córdoba. ¿Por qué no me aparece la... Ahora lo va a comenzar a filmar, seguro. Mira. Hola, Hola. Ah, ¿me ven? hola Graciela. ¿Cómo están? No, yo no aparezco. Aparece mi voz solamente. Bueno, hoy tenemos, Graciela, una nueva integrante, Carla, que nos está contando un poco su trayectoria. Continúa, Carla, por favor. de acuerdo. Bueno, entonces yo fui a Córdoba. Estuve en la Universidad Nacional unos 6 meses. Me imagino que la conocen. Estuve formándome mucho con Verónica Meloni. Claro. Y bueno, se me hizo muy interesante lo que aprendí por allá. Creo que había muchas cosas de proceso muy interesantes. Y bueno, regreso a México y me empieza a rondar mucho la idea, porque para entonces yo estaba mucho más metida en el ambiente de artes visuales que en el de teatro. O sea, cuando yo empecé a hacer performance, dejé el teatro así al 100 y me involucré mucho más con el ambiente de artistas visuales que trabajaban pues con esta área de performance. Entonces, un profesor de artes del posgrado con el que yo hablaba mucho, yo tenía mucha esta inquietud por el proceso, por el cuerpo, por la introspección y por sentir que algo faltaba en la formación en artes visuales. Y empiezo yo a desarrollar de una manera muy orgánica, nunca fue un plan, o sea, salió, o sea, fue emergiendo, desarrollar ciertos postulados de Stanislavski sobre esta preparación, este proceso, esta interiorización, esta materia prima que eres tú como creador, para trabajarla con artistas visuales, antes de que tocaran la hoja, el bastidor, el óleo, lo que fueran a hacer. Entonces, hace 10 años que yo estoy desarrollando este trabajo con ellos.
de empezar a poner énfasis y la mirada en el cuerpo y la emocionalidad de ellos. Porque les repito, en la institución educativa de artes visuales eso es como intocable. O sea, cuando tú les preguntas, bueno, ¿y tú qué sientes? ¿O por qué estás haciendo esto? ¿O esto qué tiene que ver contigo? Uy, es tremendo, ¿eh? Es mucha resistencia. Entonces, bueno, llevo 10 años trabajando con eso y a la par de eso, yo empiezo a hacer mucho análisis. Yo como analizante lo tomo porque no podía yo expresar, esto que ahorita les platico, antes no podía yo explicarlo. Yo nada más les podía decir que había algo que yo le llamaba la cosa negra, que nos pulsaba para hacer arte. Y hasta ahí yo lograba decir, y me costaba mucho trabajo nombrar qué era eso que nos llevaba a vivir todo un proceso para crear algo. Entonces, entro a análisis, entro a estudiar también, mucho, sobre todo desde Lacan. Me meto a estudiar psicología. Ahorita estoy en un doctorado en psicología desarrollando un proyecto que ya platicaré de qué va. Y yo siempre digo que el psicoanálisis me devuelve la palabra, porque entonces me da el corpus teórico para poder empezar a nombrar eso que yo quería decir y explicar. Entonces, bueno, después de 10 años y de estar estudiando esta parte, mm, me logro entrar a un doctorado para poder sistematizar y escribir sobre toda esta experiencia de llevar una mirada al cuerpo, al inconsciente, a la subjetividad, a lo más particular de cada quien, pero en los artistas visuales. Desde digamos, prestarnos los saberes entre disciplinas. Entonces, eso es en lo que estoy trabajando ahorita mayormente. Y me cayó muy bien este grupo porque desde el psicoanálisis yo estoy en varios grupos de estudio con psicoanalistas que están padrísimos y aprendo mucho, pero me hacía falta uno con artistas. Porque de pronto, aunque se habla mucho que el psicoanálisis aprende del arte y que el arte va por delante del psicoanálisis, casi no hay espacio para hablar de eso ahí al interior, o al menos donde yo he estado, como que sí les parece muy interesante, pero se lo brincan un poquito. Entonces a mí me interesaba mucho poder dialogar con artistas, pues, y que habláramos de estas cosas, pues, desde la práctica de cada uno. Entonces, bueno, a grandes rasgos, pues eso sería. Gracias, chicos. Gracias, Carla. Lo que pasa es que los psicoanalistas, por su profesión, tienen lo que yo llamaría el imperialismo de la clínica, ¿no? Y entonces es como que yo también asisto a 3 seminarios de psicoanalistas y llevo cosas a mi molino, pero las tengo que reelaborar. En una de ellas es una psicoanalista, Gabriela Abad, que fue de jovencita actriz y yo la dirigí en varias puestas, y hoy es una estupenda psicoanalista, una gran clínica, y bueno, el año pasado los últimos 2 años dio 2 seminarios con temas que yo me saqué bastante para mi molino, pero este año es como muy clínico y le digo, bueno, porque me dice Gabriela, este año no hablas. Digo, no hablo porque en realidad es muy clínico y dejo que los otros psicoanalistas que tienen pacientes, analizantes y todo eso, yo no les voy a copar el espacio. La verdad que no saco mucho, pero sí me interesan las líneas que ella está desarrollando. Y así con los otros, ¿no? Entonces, pero bueno, bienvenida Carla a este grupo. Hoy tenemos como una agenda. Yo le pasé a Carla, conversamos la semana pasada, le pasé creo que los 2 últimos videos, le pasé las últimas lecturas como para que más o menos le diera una miradita en lo que estábamos. Entonces habíamos quedado para hoy en esta trayectoria de memoria, un poco la cosa negra de la que habló Carla, que es la Das Ding, ¿no? Siempre hay esa cosa que no sabe qué es. Y entonces fuimos por el tema de la memoria, sobre todo de las huellas, de lo que se inscribe, de los recuerdos, de cómo se recuperan las huellas de la memoria. Leímos el tema de la pizarra mágica de Freud. Estábamos con la carta 52, en la cual habíamos visto cómo ya muy tempranamente Freud, de alguna manera, tiene ya una prefiguración de lo que va a ser increíblemente la segunda tópica. O sea, ya tenemos ahí una prefiguración del ello, como en tal caso
como creo que le llama después, inconsciente genuino, pero no es el inconsciente estructurado como un lenguaje. Entonces, el ello tiene huellas, tiene marcas, tiene letras, y que este tema creo que va a ir apuntando a algo que nos une a todos acá, que es ir pensando esta cuestión del cuerpo pulsional, porque nombramos a Condillac y estuve leyendo, creo que les comenté la vez pasada, estoy leyendo el último esquema de psicoanálisis que lo escribe Freud antes de morir, es interesante el hecho de que eh, Freud hace una separación muy fuerte en otras obras, para él, una cosa muy ideológica, en la cual el patriarcado o lo masculino, ¿no es cierto?, lo fálico, estaría por el lado de una especie de progreso de la civilización frente a la sensualidad, lo materno, ¿no es cierto?, lo no fálico, el exceso, algo que los griegos llamaban lo dionisíaco y lo apolíneo. Me parece como que ahí hay como una cosa que yo estoy revisando en un artículo que les estoy comentando, muy herético. Creo que los psicoanalistas me van a dar con un caño, pero bueno, hay toda una cosa ahí de una especie de atrapamiento que yo me pregunto entonces, ¿cómo Freud, que está diciendo que el matriarcado, la madre, etcétera, tiene que ver con el sensualismo, con lo animal, con la naturaleza, y que la civilización tuvo un progreso, que después él no creyó en ese progreso, obviamente, después de la Primera Guerra Mundial, en las cartas Einstein se da cuenta de que la ciencia nos está llevando a la destrucción. Entonces ahí pierde completamente el hilo de su primera visión del progreso de la civilización. Entonces, mi pregunta era, que estoy trabajando, es cómo es posible que alguien que planteó esta cuestión de la sexualidad y el erotismo ponga del lado de lo natural la sensualidad, porque el ello es justamente el registro de todas las marcas de los sentidos cuando esta cría humana todavía no tiene ninguna manera de filtrar o bloquear, porque no hay un yo, no hay una conciencia, y todo se inscribe, como vimos en la, en la superficie de cera profunda de la pantalla, de la pizarra mágica. Entonces, ¿cómo queda todo eso cuando eso vuelve? ¿Cómo lo recupera un poco Lacan? Pero en función de eso, que va a ir, vamos seguramente a ir trabajando sobre eso, nos planteamos el otro día dos caminos. Uno era un tema, un poco por lo que José había planteado, el tema del trabajo con los actores, un poco cómo se recuperan, cómo se llegan a esas huellas, a esas letras, a esas cifras, que no son interpretables. Lacan la va a llamar la langue, ¿no es cierto?, la lengua, en su momento, materna, dice, pero no materna porque la transmita la madre, ni sea la lengua del país, la lengua nacional, sino es materna porque tiene que ver con esto preedípico, donde el sujeto recibe estas marcas del otro y, ¿no es cierto?, no tiene ninguna manera de defenderse frente a ellas. O sea, lo que Lacan va a llamar la alienación, de la cual habrá que luego separarse, porque está el deseo del otro. Ahora bien, dijimos que en el trabajo actoral, uno de los caminos, y que yo decía que me había quedado pendiente porque en ese trabajo que publiqué hace mucho tiempo me dejó disconforme a mí mismo, lo tendría que volver a releer ahora, pero como sé que no me va a gustar, estoy haciendo el esquivando, ¿no? Y lo publicaron en Chile y a veces me mandan de academia y la gente lo está leyendo y yo no sé cómo hacer para sacarlo de ahí, que es sobre la transferencia. Porque en la transferencia, como sabemos,
Es un acto de amor, en principio, un amor inventado por el psicoanálisis, en el cual el sujeto comienza a actuar. No digo que va a hacer un acto, ojo, no hace un acto. Va a haber una diferencia entre el actuar y el acto. Pero en ese actuar es porque se le acabó el rollo de la palabra. Y entonces va a actuar estas marcas traumáticas y las va a actuar frente al analista como chivo expiatorio, digamos, ¿no? Entonces, sin saber, obviamente, inconscientemente. Ese era un camino que quedó diseñado de los últimos dos videos, de las últimas dos reuniones. Y luego vimos que esto nos llevó a ver entonces cómo iniciar, cómo se inicia un trabajo creativo en la medida en que supone una convocatoria y en esa convocatoria lo que va a estar en juego es la demanda. Entonces, la idea de hoy era hablar de la demanda. Y cada uno de ustedes tenía como para pensar así. Hoy me escribió José, parecía como que estaba escribiendo una tesis. No, José, es simplemente un punteo para traer cosas aquí. No lo tomes así muy super yoico, si no te vas a enloquecer. Entonces, a ver, ¿qué creen ustedes que alguien viene, se convoca, con qué demanda viene alguien a un grupo teatral? E incluso ustedes con qué demanda, ¿no es cierto?, esperan ser demandados como directores, por ejemplo, o como gente de teatro reconocida, por cierta gente. ¿Qué creen ustedes que se juega ahí? Insisto, yo no tengo la respuesta, no tengo idea de lo que se juega ahí, pero José, vos que por eso creo que lo estuviste tenemos muy que trabajar inquieto. juntos. ¿Eh? José que estuvo muy inquieto, que empiece él. Sí, sí, no, 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 no estaba inquieto, solo que estaba perdido, porque Ah, yo dije, perdí todos mis contactos del teléfono y no tenía el link de la clase pasada, ¿no? De la reunión pasada. Entonces, la cuestión es esta, Gustavo, porque precisamente cuando tú planteas y tiras esa provocación así para todos nosotros, es cómo es, qué es lo que, cuál es la pulsión que lleva, por ejemplo, qué ofrezco yo como director y el público, qué es lo que espera, no sé, es muy difícil, ¿no? Incluso yo me acuerdo trabajar con un texto tuyo que se llamaba El director y su público, ¿era, no? ¿Te acuerdas? De 2012, por puede allá, que ser, sí. hablaba del discurso de la histérica, ¿no? Entonces, eso me llevó a pensar algunas cosas en aquel entonces y todavía algunas de esas las mantengo, que es, por ejemplo, eh, el director siempre va a pensar en el contexto cultural donde él se está ubicando. Entonces, cómo él coloca las temáticas que son, que él entiende que puede haber una, una respuesta hacia, hacia esos lenguajes. Es muy importante lo de el lenguaje, cómo se adapta al contexto cultural y después crea todo el sistema estético, ¿no? Porque esa era la gran pregunta. Entonces también era cómo ubicarme en ese espacio, cómo ubicar, por ejemplo, donde, cómo conceptualizar ese público, cómo yo puedo entender ese discurso de la histérica ahí, ¿no? ¿Qué es lo que viene a buscar el público? Para mí es uno de los grandes conflictos. Y en ese artículo que tú enviaste ayer me pareció genial porque ahí Sandra Russo coloca el dedo así en el buraquito, me dicen aquí en Brasil, ¿no? En el buraquín, en el huequito, coloca así el dedo, porque habla sobre el mundo actual, mundo digital, cómo haces para unir todo eso y que la gente vaya al teatro, ¿no? Y no se disperse, porque uno de los grandes conflictos del teatro actual es que, claro, cómo captar mayor cantidad de público y que las personas quieran en realidad entrar a la sala de teatro, ¿no? La diatriba, que no hay una respuesta única. Entonces coloca ahí por ejemplo, esos cuerpos apagados que ahora se conectan por la internet y eso que el sujeto habla, pero no se sabe realmente cuál es la identidad. Es de reflexionar todo eso porque los públicos cambian constantemente, las culturas, los sistemas son dinámicos, las lenguas son dinámicas, ¿no? Incluso todo el sistema de significantes cambia constantemente y crea un nuevo significado diariamente. Y ahí es donde está el conflicto de entender cómo es que se manejan esos cuerpos y qué va a ofrecer el director y qué va a buscar el público. Hay que estar claro en cuáles son las pulsiones que yo voy a tocar, cuál es la cuerdita
para atraernos. Entonces yo estaba hablando con un amigo, me decía, no, hay que colocar así como una red y meter a la gente que va pasando afuera para que entre a la sala, ¿no? Más o menos, pero no tan literalmente. Sí podemos hacerlo, pero también es buscar esas conexiones, porque yo no voy a hacer teatro para mí, ¿sabes? Hago teatro en un sistema Vos de estás, expansión, estás ¿no? muy seguro que no haces teatro para ti. No, no, o sea, no es la única forma, no es un Ah, objetivo único, ¿entiendes? Por ejemplo, cuando no sé qué opina ¿y cuál Sandra, que tiene una sería, sala, porque es así. cuál es tu demanda? ¿Cuál es tu demanda para ti mismo respecto al teatro? Pues ahí sí es la pregunta más compleja, porque es entenderme a mí mismo, qué es lo que estoy buscando ahí, cuando son esas pulsiones que no he parado nunca de hacer, ¿no? De ese roce, ese contacto, ese interactuar con el cuerpo del otro es una cosa que a mí me deja así, o sea, creo que a todos nosotros, pero bueno, yo lo disfruto, es una cosa que es una cuestión de que pasa por el cuerpo, sí, es un gozo del cuerpo en ese instante, que lo disfruta, que lo vive, ¿no? Entonces, que desgasta y cuando acaba, vuelvo otra vez a retomar la energía y quiero volver otra vez a hacerlo. Por eso era la cuestión de que yo decía, bueno, cómo entender esa forma, el que hace y el que recibe, el director que crea, el dramaturgo, y luego el público, cómo reacciona, cómo es esa paridad, y ahí es donde hemos gastado cantidad de hojas escribiendo sobre eso, ¿no? Muy bien. Muy bien, ¿algún otro elaboró otra cosa? Yo empecé a elaborar, ¿Y pero qué, bueno, qué tienes para contarnos, por lo menos? este, empecé a ver que a trabajar acerca de este último, de esta última obra o creación colectiva con danza teatro y que ya relaté aquí, son cuatro pequeños performances de 10 minutos cada una, que alrededor de 10 o 12 minutos, que todas trabajaron, según dijimos en un principio, en época de pandemia y sobre la pandemia, pero ninguna de ellas toca directamente la pandemia. Algunos de los cuatro, el que hace un muchacho es el que sí se relaciona de alguna manera con los sonidos de vehículos policiales a determinadas horas, con algunos ruidos, con festejos por celular, pero es el que más, el que más directamente se conecta con el momento del cual dijimos partir culturalmente. ¿Mm? Entonces, ahí. En cambio, para mí la pulsión fue siempre, la necesidad fue de saber cómo vine a vivir acá en tiempos de dictadura, y más o menos era sabido que estaba un poco escondiéndome y un poco intentando salir, hasta qué punto podríamos tener conexiones o no. Entonces yo trabajé sobre un texto que habla sobre la memoria de una niña en una ciudad cualquiera del noroeste argentino, que está en una determinada, en un desayuno en su casa, hasta que va con el abuelo a hacer una compra en el mercado. Entonces, en ese trayecto se va cruzando con lugares y casas y olores, perfumes, Bonafide, las grandes tiendas, Yvonne, por supuesto, los jabones que se vendían. Trabajo con toda esa serie de elementos. Y bueno, lo que veo es que este trabajo con las memorias, con los olores, con toda clase de olfatos, pega bastante en las mujeres, sobre todo, en las mujeres de mi edad, en las mujeres más jóvenes. El público se siente de alguna manera como que es aquella ciudad, como que fueran una misma ciudad. Hay una respuesta de ese tipo, pero sin embargo, nadie habla de un asesinato, del cual se habla ahí en un momentito,
nadie habla de esta mujer que en un determinado momento hace un baile de porno suave, digamos, y se va, cómo pasa a otro lugar de mujer. De eso nadie habló. Y los más reacios a hablar, la gente de la comunidad LGTB se sintió contenida, habló, hubo una buena comunicación con ellos, pero los varones heterosexuales fueron tremendos. No quisieron ni hablar, porque se comparte al final, el tercer acto es compartir una botella de vino con los que van allí, vasos de vino. Entonces allí se abre una conversación. Ustedes desde el comienzo del proyecto, ¿qué demandaban independientemente de los resultados? ¿Cuál era la demanda? Lo que queríamos era una especie de muestra de lo que había significado en las vidas de cada uno y por lo tanto de la comunidad la pandemia. Ok, muy bien. Otra reflexión. Yo la estoy todavía, vi hoy la tarea, la empecé a pensar, no sé si entendí bien la consigna, la pensé por otro lado, más desde un lugar personal. Me parece que más del por qué hacer teatro en general, no en un proyecto en particular. Y bueno, y lo pensé como que desde un principio, a lo mejor tenga algo que ver con la identidad, o bueno, con lo del cuarto nudo lo asocié también, como que cuando yo empecé a hacer teatro tenía 16 años y fue como encontrar un lugar donde decir esta soy yo, o estando acá soy yo. Pero me tomó muchos años decidir que yo podía ser actriz. O sea, yo hice taller entre los 16 y los 21 y después me metí a estudiar bellas artes, plásticas. Pensaba que iba a ser escenógrafa, como que quería estar cerca del mundo de la gente de teatro, pero no sé, me parecía que ser actriz era algo muy difícil, muy lejano, muy inalcanzable. Y recién a los 30, bueno, por diversas cuestiones, es como, terminé en la facu de teatro porque la carrera que yo estaba haciendo de Bellas Artes no me la validaban, porque yo me fui a Estados Unidos, viví 4 años, y en ese interín hubo todo un lío, un cambio de plan con la Figueroa Alcorta, y cuando volví quise continuar, y tenía que empezar de nuevo. Entonces, preguntando, me dijeron, y hace teatro y luego te dedicas a la escenografía. Y bueno, cuando empecé primer año en teatro, en realidad me puse a actuar y bueno, terminé actuando, y de escenografía, si bien me doy cuenta que cuando hago obras le pongo mucho interés a la imagen, a lo mejor a lo visual, desde los cuerpos, desde lo performático, me gusta el teatro, actuar y dirigir, y bueno, me corrí de lo que sería lo otro. Bueno, pero lo que voy, me parece que tiene que ver con un modo de estar en el mundo para mí, como que yo sentía esto, no sentirme como fuera, como espectadora, como que no entraba en la sociedad de ninguna manera sintiéndome protagonista, y estando en el mundo del teatro, sí sentía que yo era protagonista. Y como a lo mejor al dirigir o si se arman grupos de talleres, como a lo mejor compartir eso, esa experiencia, o sea, como que la búsqueda o la demanda mía es esa, me parece, como... Mm. Y coincido con gente que a lo mejor está en la misma, y cuando me buscan a mí para que yo los dirija, eh, tienen como un deseo como de correrse del lugar social que ocupan, ¿no es cierto? Como de correrse o de encontrar otra identidad, me parece. Muy bien. Bueno, yo tenía doble tarea en realidad. Tenía que pensar eso y tenía que pensar un poco el elogio del amor de Badiou, que lo releí.
Eh, y creo que finalmente uno las dos tareas, digamos, como suele suceder. Eh, y las uno por esto, porque pensando ahora mientras ustedes hablaban también, a mí me pasa con el teatro y creo que eso, tanto la demanda de quienes vienen a trabajar conmigo como lo que yo les demando, ¿no? Como esta relación de idas y vueltas, de intercambios y de vínculos, no tiene que ver tanto con lo espectacular, tiene que ver más con un espacio como de encuentro, de conocimiento, eh, técnico también. A mí me pasa mucho que mucha gente viene a trabajar conmigo porque le han dicho que yo trabajo como cierto aspecto técnico de la actuación que les viene bien. Y entonces, y yo reconozco que hay algo de mi desarrollo técnico en la actuación, de desarrollo técnico, como que le puedo poner nombre a ciertos desarrollos técnicos y ciertas experimentaciones que tienen que ver con lo técnico, pero que al mismo tiempo son expresivos, tampoco son productivistas, como una mirada de la técnica que yo siempre he pensado desde el cuerpo y desde la persona, ¿no? A mí me gustaba mucho una, una idea que de hecho escribí un texto sobre eso, ¿no? Moshe Feldenkrais decía que no había una técnica por fuera del cuerpo, ¿no? Y entonces la idea de que es el cuerpo finalmente el que puede pensar una singularidad de una propuesta técnica, con lo cual no hay un modelo, sino que en realidad lo que hay son principios, pero no modelos. Entonces, de alguna manera se va creando una frase que dice el Paco que me gusta mucho, un rompecabezas sin imagen, ¿no? Sin una imagen a dónde ir. Y en ese lugar me parecía que lo que yo puedo ofrecer y que me demanda realmente muchísimo esfuerzo a mí mismo es correrme de la idea de resultado. Eh, entonces es como paradójico, porque al mismo tiempo es como preguntarse claramente cómo se construye la actuación, cómo se construye la escena, cómo se construye la presencia, saliendo de cualquier misticismo y tratando de ser como concreto sobre lo que está sucediendo allí, pero al mismo tiempo correrse de una idea espectacular, correrse de una idea de productividad, y entonces se transforma más en un espacio de laboratorio, de conocimiento, bastante improductivo en términos, en términos de lo espectacular, ¿no? Por eso también mis espectáculos en general son perros verdes, en general se dicen que mis espectáculos no se entienden mucho, bueno, ese tipo de cosas. Pero no tienen que ver con una idea ni de elitismo, ni de búsqueda, sino simplemente con una mirada, si se quiere, un poco oblicua sobre cómo se está produciendo teatro, cómo se produce teatro, o artes escénicas. A mí me gusta pensar como un campo híbrido. Y en ese lugar, leyendo el texto de Badiou, ¿no? Él se llama Elogio del Amor, el libro, y él hace algo de esto pensando en la transferencia, en ese lugar, ¿no? De la transferencia y contratransferencia. Él hace como tres distinciones en Primero del Amor. La primera, el amor pasional, romántico, este amor que se agota en la búsqueda del otro y que el otro se busca que desaparece rápidamente porque se consuma. Después piensa en un amor mercantil, ¿no? En este amor que es ¿qué me das vos? ¿Qué te doy yo? Y entonces lo que hay es una economía de pasiones y un goce asegurado a largo plazo, ¿no? Porque que sería la idea del matrimonio en algún punto. Y el tercer punto, que él toma la idea lacaniana de no hay relación sexual, ¿no? Y entonces él, frente a esa pregunta de no hay relación sexual, él desarrolla su tesis, que a mí en algún punto me sirve y en otro punto me resulta un poco conservadora, pero bueno, ya lo discutiremos, que él dice que, bueno, que lo que suple la falta de relación sexual es el amor, ¿no? Y entonces, el amor, él dice, como una duración, y ahí toma Berzón, como para poder pensar Berzón como
la idea de el instante podría ser eterno, digamos, como esta paradoja del tiempo, y me parece que tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos en la escena, ¿no? Con esa expansión del tiempo, que yo creo que vuelvo sobre mi propio trabajo. Yo me considero más maestro y pedagogo que puestista, que termino haciendo puestas, pero mi lugar natural de trabajo tiene que ver con el trabajo del laboratorio, de aula, digamos, ¿no? La puesta es una consecuencia, no me siento identificado con los grandes directores ni con nada de eso. Y yendo sobre eso, sobre la duración, sobre el espacio de la duración, del espacio, ¿no? Él dice que para que eso suceda, lo que tiene que haber, y ahí me parece que es súper lacaniano en un punto, dice que tiene que haber una separación. Y que esa separación genera esa tercer cosa, ¿no? Que entonces él dice, 1 más 1 no es 2, sino es 3, pensando que el más es una unidad a tener en cuenta y que genera una tercer cosa que no le pertenece a nadie, pero que se construye de a dos, digamos, ¿no? Entonces que el construir el 3 es justamente separarse del 2. O sea, es paradójico, pero es interesante como planteo en algún punto. Y entonces él ahí, a partir de esa hipótesis, hace, bueno, habla de la política, habla de la pareja, habla del arte. Y en el campo del arte me sorprendió mucho releyéndolo, por eso yo incluso hice una obra sobre este texto, ¿sí? Una obra de teatro que se llamaba, esta obra se debería llamar El elogio del amor, como la obra de Alain Badiou, que es un texto de Gonzalo Marul. La hice en el 18, que fue cuando me estaba separando por primera vez de Gabriela, ahora me estoy separando por tercera vez, pero bueno. O sea que de alguna manera, digo, también tiene que ver con mi propio proceso, ¿no? La lectura de este texto. Y, y lo que pone como ejemplo a mí me sorprendió mucho releyéndolo ahora porque no le había prestado atención, que él dice que el ejemplo en el arte del amor son las obras de Beckett. Entonces uno dice, uff, porque claro, uno podría decir Romeo y Julieta, qué sé yo, Tristán y Isolda, digamos, como los grandes arquetipos del amor, digamos, ¿no? Y él dice que no, que son los días felices, donde está esta mujer hablando todo el tiempo y su marido está fuera de la escena, y dice lo que, y creo que anoté la frase porque me impactó tanto, a ver si la encuentro. Ay, no me acuerdo exactamente, pero bueno, la anoté en algún lugar. Acá dice, en un momento dado, frente a todo el desastre y a toda esta cosa destruida, que es esa casa donde está, no me acuerdo cómo se llama el personaje de ella, que está hablando todo el tiempo y el marido está afuera, ¿no? Todo destruido, dice, qué hermosos días hemos tenido, ¿no? Y él dice, eso es amor, dice, ¿no? Frente al desastre, frente a la destrucción, frente a hay algo de esa duración que tiene que ver con eso que se sigue estando. Y a mí me impactó mucho ahora cuando lo volví a leer. No le había prestado atención, la verdad. Y fue así como, uff, quizás tenga que ver con mi situación personal también, ¿no? Frente a la hecatombe, uno dice, bueno, hay algo ahí como de la experiencia amorosa que construye algo por fuera de uno, ¿no? Y eso, estuve pensando mucho en eso, digamos, como que se me empezaron a unir las tareas, ¿no? Como que el campo de trabajo termina siendo quizás paradójicamente la construcción de un espacio que no le pertenece a nadie, que al mismo tiempo es concreto, que al mismo tiempo no es místico, digamos, no sé. Me quedé pensando en eso, esa es la demanda que yo tengo frente a mis estudiantes y que yo tengo frente a mí mismo también, ¿no? Después aparecen otras demandas que son más concretas de actores y actrices, que nada, que a veces
perdón, puedo hablar mal, ¿no? Me da por las bolas, que dicen, bueno, siempre hago lo mismo, quiero ser mejor, no sé, estas cosas que a mí, la verdad, a veces o quiero hacer tales textos, y vos decís, bueno, pero lo que estás haciendo es mucho más. Bueno, aparecen otras demandas, pero que yo las identifico más como del orden del mercado que del orden de lo personal, ¿no? Que más como de la idea de lo que debería ser una actriz, un actor, o el campo cultural lo que está pidiendo, y que de lo que está sucediendo realmente. Bueno, eso, no sé si No el sé si, carajo, Carla, tú pudiste elaborar algo. ¿Ya no me trabo? No, ¿no? Perfecto, si me trabo me dicen y apago cámara. Wow, pues mira, algo había yo estado pensando de los textos, pero más bien ahorita al escucharlos a todos, me regresaron a un conflicto que ha marcado todo mi tránsito. Digo, lo que voy a decir ha sido como muy mi experiencia personal. A mí el teatro me costó mucho trabajo. Em, en esto de la demanda, justamente. También porque quizá es un tema muy personal mío, es estas luchas con la demanda, el amo, todo eso. Entonces, yo disfrutaba mucho bueno, he de decir que cuando entré a la escuela de artes, yo entré a teatro porque era lo único que tenía, mi única opción. Cuando yo llegué a la escuela de artes, que ahí daban todas las bellas artes, yo dije, yo quiero entrar ahí, pero no dibujo, no toco un instrumento, no tengo técnica de bailarina, tengo un cuerpo, puedo entrar a teatro. E ingreso un poquito porque es como el hoyito que encontré para poder entrar ahí, ¿no? Cuando yo estoy ahí, como les he narrado, me interesan muchísimo los ejercicios de calentamiento, los ejercicios exploratorios, todos estos ejercicios me encantaban. Pero cuando llegaba el momento de la actuación, yo era pésima, a mí no me salía. O sea, yo poder entrar ahí me costaba mucho, mucho trabajo. Tenía yo que batallar mucho, darle. El caso es que siempre había algo que no, que de mi parte no enchufaba, pues ahí. Llega un momento de mi proceso en el cual yo me empieza a llamar mucho la atención la calle. Yo quiero la calle, yo quiero algo como muy directo, pero lo que yo veía en calle tampoco era lo que quería de teatro, porque yo decía, es que cuando tú haces teatro en calle, la gente hace un escenario imaginario, aunque no les digas. Mm. Entonces a mí de pronto esas respuestas no me gustaban. Yo decía, no, es que no quiero eso, ¿no? Llega un momento donde mi mamá tiene un problema de salud fuerte y yo tenía pues función. Yo estaba en función de un musical a la americana, además, o sea, baile, risas, todo, y yo me sentía muy mal. Y yo ese día me enojé con el teatro mucho. Yo dije, ¿por qué tengo que hacer lo que no quiero hacer? O sea, el teatro ahorita por mis compañeros, por todo, me demandaría, yo quiero sentarme en el escenario y quiero llorar. Yo no quiero bailar, yo no quiero sentarme. O sea, yo quiero hacer eso. Di mi función normal, obviamente, respeté el trabajo de todos, hice lo que tenía que hacer, pero ahí me quedó como esa espina. Cuando yo conozco el performance desde las artes visuales a los pocos meses, me enchufa, porque por esa disciplina, pues tú puedes tener una idea y de pronto sucede otra cosa y fluyes para cambiarlo. Y el hecho de que no hubiera límites alrededor, ni de escenario, ni que la gente entendiera que estabas haciendo arte, que la gente te viera en acción, en espacio público, pensando que eres un igual, donde no hay esa demanda del público, no esa demanda del cuerpo teatro, simplemente eres un mortal más enfrente a otro mortal en un cuerpo a cuerpo. Y los diálogos que se presentaban, los encuentros que se presentaban, a mí me volaron, ¿no? Me pasa mucho y vuelvo al tema del conflicto porque en esa época yo dejé el teatro, me dediqué más al performance en espacio público, trabajando desde estas vías, pero llega un momento de mi tránsito en el que para los performanceros actúo y para los teatreros no actúo. Entonces, porque hay algo de la formación teatral que está en mí y eso me llevó tiempo como amigarme con eso. O sea, en su momento tuve que abandonar la idea de teatro para entender el performance, pero después dije, no, yo aprendí mucho del teatro, entendí mucho del teatro y por el teatro también entiendo el psicoanálisis. Entonces ha sido como una especie de vuelta para tratar de recuperar
y como justo un conflicto de qué es lo que quiero hacer, a qué demanda quiero responder. De pronto he querido regresar al teatro, acercarme, no he encontrado mucho la vía y en el performance también me he preguntado mucho cómo hago con este cuerpo que ya tiene ciertas cargas de negar, porque me paro en la calle, me paro como actriz. Así yo diga que no es verdad. Me paro como actriz, entiendo cómo pararme. Entonces, ¿cómo hago que este cuerpo vuelva otra vez solo a ser un cuerpo? No sé, o sea, todo esto de las demandas que ustedes hablan, a mí me genera mucho ese conflicto y la verdad es que todavía me lo estoy preguntando. Entonces, yo estoy como en ese punto. Ok. Bueno, es muy rico todas las respuestas. eh, Discursos demasiado complejos que uno no sabría por dónde empezar a entrar para ir generando una clarificación. Eh, yo estuve anotando algunas cosas de las que ustedes dijeron. José eh, se ubicó en algo que sería lo del público, el gran otro, ¿no es cierto? Es decir, plantearse la demanda frente al deseo del otro, ¿no? Eh, Demandarle al otro, porque la demanda del otro, cuando Lacan dice del otro o deseo del otro, está usando el genitivo, ¿no? Lo que llamamos en latín, en griego, el genitivo, que puede ser subjetivo u objetivo. Cuando dice el deseo del otro, ¿no es cierto? Deseo del otro es que el otro me desea. ¿Qué me desea el otro? Que sería el genitivo objetivo. Pero también se lo puede leer en Lacan mismo como genitivo subjetivo. Yo deseo al otro, deseo del otro, estoy deseando al otro. Entonces, ¿qué desea el otro de mí y qué deseo yo del otro? Que creo que es un poco lo que Cipriano estuvo dándole vueltas ahí a través de Badiou, ¿no? Entonces, unirse, separarse, ¿cuál es mi relación con ese otro? La demanda también es una relación, ya de por sí la demanda supone al otro, porque estamos demandándole a alguien, algo a alguien. Entonces, en la necesidad, Lacan va a distinguir necesidad, demanda, deseo, y luego pulsión y goce, pero quedémonos con la tríada necesidad, demanda, deseo. Hoy no mucho vamos a hablar del deseo, pero la necesidad es para Lacan en el campo, digamos, de lo biológico y tiene que ver con el sostenimiento del organismo. Por ahí uno podría preguntarse, porque yo la he escuchado, de gente que dice, yo tengo necesidad de hacer teatro. Un poco la resonancia estaría en lo que Carla dijo, mi necesidad de hacer otra cosa, de hacer performance, y luego de pronto encontrarse con que arrastra el teatro en su propio cuerpo. Entonces, pero si nos atenemos a lo de Lacan, la necesidad estaría desde el punto de vista de lo orgánico, de lo biológico, ¿qué es lo que agrava? ¿Por qué nosotros pasamos al nivel de la demanda? Porque la cría humana nace en un desamparo y en una, como dirían en inglés, helplessness, o sea, que no puede ayudarse a sí misma. ¿No es cierto? Un potrillito nace, a la hora ya se pone en cuatro patas y puede de alguna manera ir a comer pastito en cualquier lado si la mamá no le da la teta. Pero el sujeto humano
no puede alimentarse a sí mismo, o sea, no puede satisfacer la necesidad. Y entonces tiene necesariamente que depender, alienarse a un otro. La figura del otro es consustancial con el campo humano, con el campo de la demanda. En el caso de nosotros, ¿no es cierto? Sí, pueden venir estudiantes con la demanda de mercado, como la llamó Cipriano, ¿no es cierto? O puede venir desde el grupo mismo, como en el caso de Chela, ¿no es cierto? Demandar, bueno, vamos a demandar algo, un cierto saber sobre la pandemia y qué nos pasó, qué pudo haberle pasado a la gente, sobre algo muy traumático como la pandemia, ¿no? Que también está siempre enmarcada en un duelo fuertísimo, ¿no? Que podría dar lugar a la melancolía, ¿no? Entonces la idea es, bueno, por ahí la performance de Graciela con sus amigos era gambetearle a la melancolía, ¿no? Entonces vamos a poner acá a trabajar para ver si... Oh, ¿qué pasó aquí? Ay, Dios. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. Oh, sí. porque acá a mí se me cortó algo, no sabía. Perdonen, hizo un plaf y no sé qué pasaba. Ok, entonces decía que también puede venir desde esta situación de defensa frente a lo real, entonces nos ponemos a hacer un teatro o performance como para no dejarnos capturar por la pulsión de muerte. Eh, entonces, la otra idea es que en el caso de la demanda, Lacan, porque acá surgieron otros temas que están interesantes, eh, Lacan dice que en la demanda el sujeto le depende del otro para satisfacer su necesidad. Pero una vez satisfecha la necesidad, sigue articulando la demanda. Y entonces dice, el niño grita. Grita primero porque quiere comer, tiene hambre. Pero una vez que la madre le dio la teta y todo eso y está llenito, sigue gritando. Entonces, ese grito inarticulado para Lacan es ya una, una, una entrada del sujeto en lo simbólico. Todavía no el significante articulado, pero sí es un llamado al otro, llama al otro, le demanda, ¿qué le demanda? Y ahí creo que apareció la palabrita en uno de ustedes, que es la presencia, la presencia. La demanda es siempre de una demanda incondicional, dice Lacan al otro. Lo quiero siempre allí a mi disposición, aunque yo ya esté con la necesidad cubierta. Quiero su presencia. En lo que dijo José se ve esa angustia, ¿no es cierto?, de convocar a la presencia, de la necesidad de replantearse el teatro para no perder el cordón umbilical, podría decir, con el cambio de la sociedad. O sea, José, tú dijiste el lenguaje cambia, el contexto cambia. Entonces, supongamos, si eso que cambia es la madre, bueno, yo tengo que estar como actualizándome sobre esa madre para ver si puedo, ¿no es cierto?, exigirle su constante presencia. Pero resulta que la madre tiene otros intereses y entonces da la teta y luego se va a lavar la ropa o tiene otras obligaciones. Entonces ahí viene la cuña de la demanda, que es que la presencia no está asegurada, no está garantizada. Y ahí viene ya algo que Lacan desarrollará después,
el otro como garantía que al final de su enseñanza va a decir el otro no existe, en realidad no hay garantía de nada. Un día la madre se va a lavar la ropa y se enganchó con el lechero y se fue, abandonó todo, como la Nora de Ibsen, y lo dejó al pibe berreando ahí todo lo que sea. O sea, no hay garantía que pueda hacer que el otro, ¿no es cierto? Entonces Freud, no sé si han leído el famoso cuentito cuando lo vio al nietito jugar con el carretel y el hilo, el famoso Forda. Forda. El niño no hablaba todavía, solamente así, ¡ah! ¡Ah! Y bueno, y Freud escuchó como Forda, se va bien, se va bien. Entonces, hay dos interpretaciones. Una es la de Freud, de que el niño frente a la ausencia de la madre, y ahí viene el teatro, arma una escena, que es, tiene un carretel atado con un hilo, lo hace, lo tira para hacerlo desaparecer debajo de un mueble, Ford se fue, pero ahora él tira del hilo y lo hace aparecer. Ilusión de omnipotencia. Pero lo importante es que el niño arma una escena de juego para, digamos, elaborar, como en el caso de la performance que habló la Chela, para elaborar la angustia de la ausencia del otro, de la madre. Es el juego, perdón, es el juego ta no ta, ¿no? Es el Sí, juego es el juego de hacer inicial. aparecer y desaparecer, que ahora el chico dice, bueno, yo no puedo dominar a mi mamá. Mi mamá aparece y desaparece cuando se le canta el Goyo, pero yo puedo ahora con un juego hacer aparecer y desaparecer el carrete. Claro. Lacan va a tener otra interpretación de este episodio y va a decir que el carretel no es la madre, el carretel es el sujeto. Lo vamos a dejar eso entre paréntesis. El carretel es el sujeto. Desaparezco, reaparezco. Claro. Que también está en el teatro, porque de alguna manera el actor, en el caso del performance, por ahí es mucho más borroso la frontera, para usar la palabra de José, la frontera es más borrosa, pero en el actor es soy Otelo y dentro de un rato ya soy Gustavo Geiro. Soy y desaparezco, aparezco y desaparezco como Otelo, aparezco y desaparezco como Gustavo. Entonces, por ahí creo que deberíamos empezar a pensar esto de la demanda, ¿m? Desde el psicoanálisis. Ahora, agrego algunas cositas, me hice unas notitas, disculpen, pero me hice unas notitas para que tengamos elementos para ir manejando la conversación. Gustavo, perdón, tengo una pregunta. ¿Cómo se llama el Claro, texto de todas las Freud? que... ¿Te ¿Eh? acordás? ¿Te acordás cómo se llama el texto de Freud? No, no me acuerdo dónde está. Ya te lo voy a buscar. La verdad que no me acuerdo. Es un texto por ahí de 1920, 1915. No me acuerdo. Es cuando ya es un nietito. Lo que él ve es a su nietito. Y le llama la atención esto. Entonces, ahora bien, Lacan dice, como la necesidad ya está satisfecha, la demanda parece exigir otra satisfacción, que es, como vemos, la de la presencia. Vuelvo a un tema, y lo dejo colgando, que es la del público, que habló José. Y que también Carla planteó como estos escenarios que están ahí y que no le gustaría tenerlos, de ver, no ser visto. A mí me costó bastantes años en mi propia praxis sacarme de lado, o sea, no sacarme de lado, pero elaborar el tema de la diferencia entre público y espectador. El público, como dijo José, y estamos todos de acuerdo, es un imponderable. Nadie sabe quién carajo va a venir a ver el espectáculo. Y por lo tanto no tenemos la más reputa idea de qué mierda van a pensar de lo que nosotros les hacemos. Si hacen o no hacen sentido.
nos puede interesar que hagan sentido, hay directores muy obsesionados con eso, y hay otros, como dijo un poco Cipriano, que le importa un comino si hacen o no hacen sentido. Bueno, me importa el proceso, el resultado no me interesa, si el público lo agarra bien y si no, que se vayan al carajo. Ok, el público, la relación con el público es una relación ética que el artista tendrá que elaborar. No vamos a hablar hoy de eso. Pero el espectador, y yo me di cuenta de eso en uno de mis espectáculos, el espectador es la imagen que yo creo para dar a ver el espectáculo. No sé si ustedes recuerdan, son muy jóvenes todos, bueno, no tanto todos, haber leído el famoso trabajo, gran trabajo inaugural del estructuralismo más ortodoxo de los años 50, fines de los 50, Análisis estructural de los medios. Sí. Barthes allí hace una diferencia que para toda la crítica literaria anterior no había sido ningún problema. Toda la crítica anterior había confundido al autor con el narrador, a pesar que Borges ya lo había dicho clarísimo. El Borges que escribe no es el Borges que vive y habla. El Borges que vive y habla nació un año y se morirá otro, pero el narrador de Emma Sums nunca va a cambiar. No va a nacer, no va a morir, no se transforma. Siempre va a ser el mismo narrador. Y yo me volví a ese trabajo de Barthes. Y entonces digo, ok, si el narrador es una función interna al texto dramático, pues yo puedo decir, bueno, yo escribí una obra de teatro, pero hay que ver qué posición de narrador hay o qué sujeto de la enunciación hay en el texto que yo escribí que no tiene nada que ver conmigo. Porque yo me voy a morir y esa posición enunciativa va a permanecer mientras el texto permanezca. Y entonces lo que dice Barthes es que por el lado del lector habría que hacer la misma diferencia. Está el lector que nació en el siglo XVIII y murió en el siglo XVIII, el que nació en el siglo XIX, en el XX, todos murieron, vivieron, murieron, y leyeron el mismo texto, qué sé yo, Don Quijote. Entonces, ahora bien, el problema es, y Barthes no avanza sobre eso, lo deja. El tema de que si hay un narrador, me pregunté yo, ¿cuál es el narratario en el teatro? ¿Cuál es ese lector implícito, como se lo llamó después en las teorías de la recepción? El diseño de lector que yo tengo en mi puesta, el diseño de espectador que yo tengo en mi puesta. Y cuando llego ahí, y por algo que me había pasado en un espectáculo, me dije, ¿cuál fue el diseño de espectador? Porque el diseño de espectador es cómo yo voy a dar a ver la escena. ¿Cómo voy a dar a ver la escena? Desde el espacio, desde la luz, desde lo que ustedes quieran. Con el diseño de las butacas, no sé. ¿Cómo voy a dar a ver la escena? ¿Cómo la doy a ver? Esa es una máscara. No es solo el actor el que está enmascarado con el personaje, es también la escena la que yo enmascaro con la máscara de un espectador, no público. El público no es espectador para mí. Incluso puedo ir al baño y no especta nada. Yo especto, ahí me voy contra Dubati otra vez. Acá el que especta es la escena. No hay otra expectación, no hay expectación del público. En el público hay demanda, pero no hay expectación. Entonces, la idea es que cuando yo me encontré con este espectáculo, y sobre todo con ese que les hablé la vez pasada, que ha habido a ver
al Teatro Calibani, que había sido una puesta, era la puesta en escena terrible de La Psicosis. Yo había ido con una profesora muy querida mía del Salta, que se quedó dormida porque fue la única defensa que encontró para soportar la escena. Se durmió. Yo en un momento la codié porque estaba roncando. Entonces, yo dije, ¿qué pasa aquí? Y me puse a pensar, digo, desde Lacan, y ahí viene, ¿no? Como les dije la vez pasada, no es aplicar Lacan, es ir a ver si Lacan me da algún instrumento para ayudarme a pensar lo que a mí me pasó en el proceso creativo. Eso es praxis, no es teoría práctica, eso es praxis. Entonces yo me doy cuenta de que solo puede haber 3 narratarios posibles, 3 espectadores posibles. Con 3 economías, porque estamos hablando de arte, estamos hablando de estética. Entonces, 3 economías libidinales posibles. Neurosis, perversión y psicosis. Yo no les puedo decir los años y el trabajo que me costó diseñar las 3 máscaras posibles que la escena puede tener. Entonces yo hago una apuesta en donde la máscara, trato de que la máscara que elijo para dar a ver la escena tenga o no, puede ser que quiera hacer un conflicto, con los contenidos de la obra. Contenidos en la obra, o en la obra del performance, hay algo perverso, hay algo psicótico, hay algo neurótico en juego. ¿Qué máscara le conviene más dar esto? En Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, cuando fui, yo andaba con todo esto en la cabeza, pero no tenía la forma de trabajar con esto, porque como les dije, los chicos que vienen a mi taller eran 13 semanas y adiós, no los conocía y tampoco eran estudiantes de teatro. Cuando fui a Guanajuato les propuse hacer un taller seminario. A la mañana taller. Agarré la horita más cortita que debe existir en el teatro latinoamericano, La Maestra de Buenaventura, una página. Y entonces les di consignas, los dividí en 3 grupos y les di consignas. Estuvimos una semana de trabajo, ¿no? Entonces fui graduando todo eso. Pero un grupo iba a trabajar de montar la maestra con una máscara neurótica, montar la maestra con una máscara perversa, montar la maestra con una máscara psicótica. Bueno, lo que hacíamos era a la mañana todos estos trabajos, improvisación, bla, bla, bla. Íbamos a comer, comíamos riquísimo en Guanajuato y luego, un poco medio dormidito de siesta, nos veníamos a la parte de seminario, que era la parte de reflexión teórica sobre lo que había pasado la mañana. Para mí fue un taller, yo creo que a los chicos les encantó, para mí fue un taller súper útil porque ahí vi que la maestra podía ser montada con 3 estéticas diferentes, para 3 espectadores, que es el director o el grupo el que construye el espectador y genera una economía de sentido, de recepción. Ahora, el público viene y aceptará o rechazará la máscara espectatorial que yo, pues la llamé máscaras espectatoriales, la máscara espectatorial que yo le propongo. ¿Entra en el juego o no entra? Problema de él. Pero no es que yo doy a ver a través, nomás que se abre el telón y cualquier cosa. No es eso. Lo sepa o no. Yo, y eso fue lo que a mí me enloqueció, tantos años que yo había estado montando espectáculos, inconsciente de que yo los daba a ver de una manera no procesada por mí. Que era como, bueno, ya está, ponemos ahí, ponemos allá, hacemos esto, y todo igual, y ya sale, y el público le gusta o no le gusta. Bueno, todo eso para mí era bullshit, como dice en inglés, mierda. Entonces, ahora yo tenía que tener un trabajo más, que era discernir
¿qué máscara? Entonces, los 3 trabajos o 2 larguísimos ensayos que están en el librito que ya se los voy a mandar en PDF, Sí, te iba a pedir no eso. son, veo que ahora los están leyendo porque Academia me dice, alguien está leyendo su trabajito, esta que está leyendo, y yo digo, bueno, quién sabe lo que van a entender. Pero de todas maneras, creo que ese es hasta ahora uno de mis mejores aportes. Entonces, porque uno tiene que entender qué pasa en la psicosis, qué pasa con la libido en la neurosis, qué pasa con la libido en la perversión. Obviamente todo esto está ligado con los 4 discursos, ni hablar. Pero dejo esto aquí como esto del espectador público. El público es algo imposible, es una variable sociológica y nosotros como artistas podemos tener mucha conciencia del contexto y de todo eso, pero siempre sigo un imponderable. No lo podemos. Y menos, como dice Carla, y más si lo haces en la calle. El primero que pasa vas a saber quién es, qué hace, de dónde viene, qué historia tiene, qué trauma, vaya a saber. Ahora, entonces, eso por un lado. Gustavo, yo tengo Sí, dale, un dale. par de No, preguntas, ustedes me porque, interrumpen cuando sea, ¿no? no, porque la verdad que me parece, bueno, primero me gustaría leer ese texto, porque la verdad que es un aporte inmenso decir que la que aspecta es la escena, me parece que es de verdad, ojalá tuviéramos más espacio para hablar de esto. Digo, Por de eso la verdad. idea, yo lo estoy articulando, Cipriano, en la Sí, idea de que si la escena expecta y sí, expecta sí, desde determinada máscara, claro, está demandándole algo al público. Está totalmente. demandando algo. No, pero además, ¿sabes qué? Me parece que no es para todo el público también, que también me parece que eso es un lugar donde debemos sincerarnos, digamos, que hay algo de públicos Oh, ya. No. en plural, digamos, ¿no? Como pensar algo general. Bueno, Pero te das eso por un cuenta lado, de eso cuando haces una gira. claro, Cuando haces tal una cual. gira y sacás a la obra del lugar original en la que lo hiciste y lo llevas a otro contexto lingüístico, cultural, de Sí, hoy clase. hoy estoy con Badiou en la cabeza, pero Badiou también dice que justamente el encuentro con el otro es un azar y que ese azar funciona a partir de un agenciamiento, ¿no? Y que el agenciamiento siempre es heterogéneo, que nunca es, de alguna cosa particular, sino más bien de una suma de singularidades muy complejas, heterogéneas, y él dice, mientras mayores son los azares, mejor funcionan las ideas. Ya. Dice él, ¿no? Bueno, el Eh, agenciamiento aquí estaría del lado del teatrista que claro, elabora y se arriesga, porque ahí está el claro, compromiso político, tal cual. para Además, irnos adorno, de todo claro, artista que es con la forma. ¿M? No importa si hablas de la violencia doméstica, si hablas de aquello, de lo otro, de lo que fuere, el tema de tu compromiso artístico está en la elaboración de la forma. claro, Entonces, la máscara espectatorial es donde tú apuestas políticamente, éticamente, a una ahí, forma para transmitir algo sobre un real al que le has construido un sentido, porque el real hay sí, que apalabrarlo de alguna manera, si no, no totalmente. hay que representarlo. Claro, Entonces, y ahí está, creo, el núcleo del problema artístico, ¿no? O sea, siempre es tirar una botella al mar. tal cual. Entonces, sí está esto, los públicos son, pero sigo, yo lo uso nada más que en singular para decir, el público así universal es imponderable. Yo no Claro, puedo estar diciendo, bueno, hay directores que se, y creo que en los proyectos, tal vez José puede hablarnos un poquito más de eso, yo lo veo un poco cuando hablo con Nivaldo, por ejemplo, gente que tiene un proyecto cultural en el claro, cual sí se propone evaluar variables sociológicas para saber qué es lo que sería conveniente presentar. O sea, no tanto dejarse guiar por el narcisismo y decir, ah, yo quiero hacer esta obra de Beckett. Bueno, esta obra de Beckett hoy, a lo mejor en Barranquilla, es un suicidio. claro, Entonces, cuando vivís del teatro, cuando tenés un proyecto cultural, sí tenés que trabajar sobre las variables sociológicas del cuerpo, del
cuerpo, mira lo que estoy diciendo. Sí, Mira qué lapsus, del cuerpo social en tal caso. sí, sí, sí. Entonces, lo salvo por ahí. Es un cuerpo, porque el público es un cuerpo de todas maneras, también funcional, ¿no? Entonces, simbólico y funcional a imaginario. Entonces, la sociología permite ese trabajo, te Y permite usar. mientras vos hablabas también me acordaba del texto de Goffman, ¿no? El clásico este, la presentación de la persona en la vida cotidiana, No lo que hay conozco. ¿no lo conoces? Es un texto muy precioso donde él cuenta, bien desde la sociología y de la antropología, donde él cuenta que en la isla de Shetland, cuando se empieza a abrir al turismo, el problema que tiene la gente que alquila sus casas para gente década del 50, ¿no? Mm. Para recibir gente que nunca habían recibido, tenían miedo que les roben las cucharas, ¿no? O sea, entonces, claro, uno invitaba gente a su casa y el problema era ser anfitrión de gente desconocida. Y entonces, todas las lecturas que hace Goffman de cómo se lee el cuerpo como máscara, para discernir si el otro te va a robar las cucharas o no te va a robar las cucharas, digamos. Esa es la metáfora, ¿no? Y mientras vos hablabas de esto, me pensaba eso también, ¿no? Cómo la escena presenta esa máscara para también preguntarse quién te va a robar las cucharas y quién no, digamos. Eh, pero también Ahora, perdón, y una última cosita que me venía a la cabeza mientras hablabas, que me parece muy importante lo que estás diciendo, es si esos tres espacios de neurosis, perversión y psicosis que vos nombrás, si no, vos los usás como a nivel consciente por lo que estás diciendo, pero me pregunto si no sucede a nivel inconsciente. no, se usan yo cuando estoy trabajando no pienso en todo eso. Claro, Probablemente sí, ya cuando toma mucha forma el espectáculo, y si es un espectáculo, ¿cómo te podría decir? Muy provocativo, sí lo Sí. pienso un poquito porque puede dar lugar en nuestros países a sanciones irreversibles. Entonces, eh, Además, la- Gustavo, ¿eh? ¿Cómo? no sé si interrumpí, termina No, quizás. no, Ah, dale, dale. no, esas obras de teatro que se pusieron mucho durante la década de los 70 80 en Tucumán, no sé si vos te acordás, las trabajaban mucho los teatros universitarios de tipo donde se arrojaban cosas al público, se, mm, mm, se arrojaba pinturas o se, mm, o se, o sangre u otros objetos, o se paraban frente a alguien con una especie de arma. Ese tipo de plantearía una economía psicótica. No. Marat Eh, Sade, por ejemplo, me acordé en ese caso estaría más por el lado de... Todo esto del teatro perverso, pánico creo que está más lado de la perversión, de de lo la perverso. perversión. de la estructura perversa, porque Lacan habla de estructuras freudianas o estructuras clínicas, les han llamado algunos. Eh, en los últimos años, Néstor Brownstein dijo que no se podía hablar de estructuras clínicas, pero de todas maneras son instrumentales para poder, cuando uno entiende cómo funciona la neurosis, cómo funciona la perversión y qué lugar tiene el sujeto en la psicosis, etcétera, etcétera. Los tres registros, sobre todo. ¿Cómo se dan los tres registros en psicosis, en perversión y en neurosis? Entonces, sí podés comenzar a tener una serie de elementos. Lo cierto es que muchas veces Lacan decía que puede haber una cantidad de rasgos perversos, pero la estructura es neurótica. Por eso hay que despejar un poquito los rasgos para ir a nivel de la posición del sujeto. O puede haber rasgos neuróticos o psicóticos en un perverso. O sea, lo importante es
Lacan lo planteó para llegar a lo que los analistas llaman tener un diagnóstico diferencial. O sea, por ahí a un analista le puede llevar 2, 3, 4 años poder estar seguro de si está tratando con un perverso, un psicótico o un neurótico. Elemento fundamental, porque si la pifia en la transferencia, puede irse la persona a la mierda. Entonces, pero no es algo que se detecte así, por eso le contesto también a Cipriano, no es algo que lo hagas como si fuera una maquinita, no. Claro. Es decir, es una reflexión que hay que hacer. A mí, yo ese trabajo, la primera versión de esos ensayos, que son 2, creo, uno muy largo, el primero es en neurosis, el segundo creo que es en perversión y psicosis, que es el más largo. Los publicó Telón de Fondo porque Telón de Fondo a mí nunca me puso límites a los ensayos, hizo un ensayo larguísimo. Y la, la directora, que fue compañera mía de la universidad y ahora le dieron el premio el otro día nacional, Beatriz Castoy, ¿no? Beatriz Trastoy. Beatriz me decía, vos mandá que no te importe la cosa. Y le digo, bueno, pero en tal caso si pasa revisión, no, dice Gustavo, tu trabajo no pasa en la revisión. Ok, yo me sentía muy halagado. Entonces, cuando los tuve que revisar para otra cosa, yo ya había leído más Lacan y todo, tuve que hacer varias correcciones, así que ni se les ocurra leer lo que publicó Telón de Fondo. Y cuando ya los elaboré para incluirlos acá, en esta introducción a la praxis teatral, estos ensayos publicados en revista, acá le hice muchas correcciones. O sea, probablemente siga habiendo cosas para revisar, pero creo que esta versión está ya la más... porque hay que entender bien qué es la psicosis, qué es la neurosis, cómo funciona el deseo. Quiero volver al tema de la demanda. ¿Qué demanda un neurótico? En el neurótico tenemos 2 tipos, el obsesivo y el histérico. En el perverso tenemos 4 posibilidades: el sádico, el masoquista, el voyeur y el exhibicionista. Por eso creo que ustedes habrán tenido esos actorcitos jovencitos que vienen porque quieren ser estrella, llegar a Hollywood y quieren ser vistos, aplaudidos, afamados, tapa de revista, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos un exhibicionismo rampante, no le interesa el teatro, no le interesa la obra, no le interesa nada, le interesa esta exhibición, esta satisfacción perversa. Entonces, la demanda de cada uno de estos, luego está la demanda, el psicótico en general no tiene mucha demanda porque al psicótico le importa 3, está desgarrado del otro y le interesa un comino el otro. Entonces, la idea es que, ¿cómo funciona ahí la demanda? ¿Qué se demanda? Entonces, la base va a ser, ¿no es cierto? Primero empezar por la demanda más clásica, que es la del histérico, ¿no? La de la neurosis histérica. Entonces, ¿qué anima la pregunta de la histeria? Entonces, ahora, lo interesante, y quiero llevar esto, es que Lacan plantea que el psicoanálisis pone al analizante, me tengo acá, lo vuelve a poner en una situación de desamparo. ¿Cómo fue en su niñez, temprana niñez, cuando no podía valerse por sí mismo? El analizante demanda un análisis cuando llega al tope de que no puede valerse por sí mismo con lo que lo aqueja. Y entonces viene a trabajar con un otro, con minúscula, el analista, al que le supone saber algo sobre lo que le pasa.
sujeto, supuesto, saber. El analista no sabe un carajo, pero el analizante supone que, y le viene a demandar que le diga qué le pasa. Por supuesto, la regla, así como hay una regla de oro del psicoanálisis que es la asociación libre, la otra regla de oro es el analista no responde a la demanda, no gratifica, más bien frustra. ¿Para qué? Para que el mismo analizante sea él quien recorra el itinerario y le ponga palabras a lo que le pasa. No que incorpore ortopédicamente, como en la psicología del ego de acá de Estados Unidos, que el analista te dice, bueno, lo que a usted le pasa es esto, y yo lo que le recomiendo es que en su matrimonio haga esto, aquello y lo otro, lo otro. Fatal, fatal. Entonces, porque eso no tiene largo alcance. Sí, por un ratito las cosas por ahí funcionan bien, pero luego todo se vuelve al carajo. Entonces, la idea es dejar que el analizante le ponga palabra, y eso lleva tiempo, mucho tiempo, pero, y acá uno con lo que veníamos trabajando antes, lo que el analizante va a tener que hacer para ponerle palabras es una regresión progresiva, après coup, nachtralig, una retroactiva, un movimiento retroactivo, y por eso va a tener que hablar de su infancia, de su papá, de lo que recuerda, de lo que no recuerda, etc. Va a tener que volver hacia atrás, ¿no?, para recuperar huellas, cifras, letras, rasgos, anécdotas, ¿no? Y ahí con la suerte de que de pronto cometa un lapsus, y ahí es donde el analista podrá empezar a trabajar. Ahora, el analista entonces lo va, si el analista, llevemos esto al campo del teatro, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Qué sería el analizante y el analista si lo llevamos ahora al campo del teatro? El público viene a buscar qué en las obras de ustedes. Porque si viene y paga la entrada, así como el analista paga la sesión, ¿no es cierto? No viene a que ustedes se hagan los vivos y no le den un carajo. Un servicio tienen que dar. No un saber, probablemente, pero un servicio. Yo, mientras hablabas, perdón, vuelvo un poquito atrás, pero también como situación de hacer análisis, de ser analizado, ¿no? Pero también lo asocio al teatro, ¿no? El lugar del silencio me parece que es como muy importante. ¿No? Y ahí hay algo de ese lugar del silencio donde pensaba, yo estoy haciendo un análisis, yo siempre he hecho un análisis más bien lacaniano, donde por ahí no hay tanta regresión, sino es más bien como una discusión sobre el lenguaje y sobre lo que se está diciendo y análisis del lenguaje. Pero para que eso tenga efecto, y lo pienso en el teatro, ¿no? También, hay algo como muy importante de ese momento de silencio donde uno escucha lo que ha dicho, ¿no? Es tan impresionante eso. Y pensaba que me pasa lo mismo con las actrices y los actores, que hay algo de eso, que se sitúa casi como un lugar de descubrimiento más que como un lugar de proposición. Yeah. Pensaba eso recién. El silencio, en realidad, la dinámica analítica lacaniana tiene que ver con el tiempo, con la duración, que vos hablaste hoy de la duración. Claro. Es el hacer el corte. Famoso tema de que la duración de la sesión no podía ser ortodoxamente de 50 minutos. Claro. El analista puede cortar en un momento. Y yo recuerdo en mi propio análisis cuando, y esto es muy importante cuando se trabaja con improvisaciones. Bien. Claro. Entonces, cuando en mi análisis un día yo digo, bueno, porque lo que pasa, y entonces me dice, terminamos aquí.
No, lo que pasa es que con mi hermano terminamos aquí. Fuera. Anda a hacer tu análisis solo afuera. El que hace el análisis soy yo, no es el analista. Ahí lo entendí. Y también me pasó con las improvisaciones, que en un momento la improvisación se pone en un momento muy especial, que yo lo percibo, donde siento que se está jugando cosas, y yo digo, cortamos acá. Ah, no, déjenos terminar, queremos decirle porque nosotros teníamos idea de que queríamos mostrarle, terminamos acá. Vayan a mostrárselo a su abuela. Vuelvan al próximo ensayo y vamos a ver si partimos de ahí. O sea, ahí hay un corte. Y ese corte, digamos que sería como un corte madurativo, porque cuando vuelven al otro ensayo, como yo cuando volví a la otra sesión, viene ya toda una elaboración. Una elaboración. Entonces, ahí van a decir, bueno, retomemos, a ver qué estaban haciendo la vez pasada. Ensayemos, No, improvisemos, y ahí sale otra cosa. ¿Mm? Sí, José. Gustavo, ahí viene la pregunta que siempre me hago, ¿no? Entonces ahí, cuando tú estás trabajando, por ejemplo, con ese lenguaje que está apareciendo, por ejemplo, en improvisaciones, etcétera, ¿verdad? Ahí el director se coloca de parte de lo que va a querer el público, ¿no? Es decir, en el discurso ese lo asume como tal, entonces él se convertiría que en la Imagina, madre, imagínate. imagina, Sí, porque imagina. porque ahí es donde viene ese juego de siempre he hablado de las relaciones de la corporeidad, ¿no? Es decir, cuándo es que se activa, y yo cómo creo que ese cuerpo puede tener una señal que va a tener ¿cómo retroalimentación, no, nada que retroalimentación, suena como a comunicación, como que hay una pulsión con el que le está viendo. Ya. Y por Bueno, ejemplo, esos directores, en ese caso, así, por ejemplo, yo aplico mucho aquella del director así, dictador, ¿no? Del, calla la boca aquí no se habla. Entonces, a veces cuando me pasa que cuando la escena está así muy repetitiva, que siguen, pasamos 3 ensayos en el mismo juego, paro y digo, esto no sirve una mierda, vamos a hacer una escena nueva de esta misma escena. Entonces, cuando llegan al otro día, eh, explotan otra cosa ya, sobre la misma base. Yo digo que un día yo dije, escribí un texto que decía que por qué me gusta Brahms, ¿no? Entonces decía, porque Brahms trabajaba sobre la misma variación siempre, ¿no? Y entonces porque el actor trabaja así, es decir, el grupo como tal, ¿no? No los actores, sino todos nosotros, porque yo también ya. incluso a veces mando toda la mierda, me voy a la casa, me monto en el autobús, bajo, me tomo una cerveza y me voy a la casa. Luego cuando regreso al otro día del ensayo, que ya ha pasado muchas cosas, hablé con otras personas, se abre un nuevo contexto y como que visualizo, claro, porque era por aquí lo que ellos están planteando, y ellos también están pensando en un posible público donde estamos ubicados en este lugar, ¿no? Por ejemplo, actualmente que estoy aquí, viene en el interiorcino, como dicen aquí en Brasil, ¿no? En el interiorcino de Paraná, de unas formas de ver el teatro, hacemos unas cosas medio freak y la sala se llena. Entonces, pero ellos están pendientes de eso. Yo me dice, José, cuidado porque usted se puede salir y aquí entonces se nos va a ir el público que ya hemos cautado en los últimos 4 años, ¿no? De la pandemia para acá. Yo no, tranquilo, ya yo no lo controlo. Pero ahí estoy pensando que yo estoy haciendo ese trabajo, yo me coloco en el lado de la lista, entonces me coloco de este lado y conozco, que ustedes lo que necesitan es que yo les diga, Bueno, como un dictador, y digo, muchos quiero directores prender dicen, yo algo. soy el primer espectador, el Sí, es primer que no quería público. decir eso, que es una, el estereotipo así de... Pero lo que tomo de lo que vos decís es algo que planteó Cipriano antes. Cuando yo digo que yo corto una improvisación y me voy, es un recurso técnico. Claro. Lo que nosotros tenemos que hacer en este grupo es ir inventando otras alternativas técnicas para la misma situación. Tú planteaste una hora que es, ensayemos esta escena de otra manera. Esa sería otra manera de hacer un corte, ¿m? Y de plurificar, hacer plural el sentido, multiplicarlo, dar oportunidad que de pronto irrumpa otro real. Pero al principio, cuando habló Cipriano, habló algo de la técnica. La técnica está muy
consustanciada con todo el resto. Aunque Deleuze y Guattari digan que todo el aparato técnico siempre es secundario, pero la técnica responde a una ética. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Entonces, la técnica, Lacan empieza los seminarios con los trabajos técnicos de Freud. ¿Sí? Cuando Freud se plantea cómo concebir una técnica sobre el inconsciente, sobre todo lo que quería hacer. A nosotros ese trabajo está todo por hacernos, porque como conversábamos con Carla el otro día, Stanislavski se planteó eso, hacer una técnica. Esa técnica conlleva, que es un poco lo que yo pretendía hacer en ese librito que te envié, Carla, pero no sé si habría que revisarlo, y tal vez sería muy interesante verlo con la lectura que hace José Luis Valenzuela, por ejemplo, de Stanislavski. Es una posible técnica, ¿no es cierto?, que tiene como base cierta, ¿cómo podría decir?, ciertos presupuestos respecto del cuerpo, respecto de la memoria, cierta concepción de la memoria. En algunos momentos Stanislavski mete cosas del reflejo condicionado de Pavlov, ¿no es cierto? Entonces, hay todo unas opciones. No es cuestión de decir, a ver, voy a hacer lo que hace Bárbara, voy a tomar un poquito de lo que hace el otro. No, porque la idea es cuál es el fundamento ético de, no quiero decir metafísico, pero por lo menos metapsicológico de tu técnica. Entonces, yo creo que acá acabamos de vislumbrar algo importante. Es importante la duración, es importante como de pronto arrancar, sacar a la repetición de su autómaton, ¿no es cierto?, para ver si damos lugar a la tige, a eso nuevo que irrumpe, insensato y que nos obliga a repensar todo de nuevo. Entonces, cuando esto se queda atrapado en el autómatan, es el retorno de los signos. Como vos dijiste, José, un ensayo, el otro, y todo lo mismo. Entonces, de pronto, ¿cómo sacamos de todo lo mismo? Una sería decir, bueno, hoy que teníamos pensado 2 horas de ensayo, yo a los 15 minutos digo, suficiente, basta de esto, y me voy. O la otra, hacer esto. A ver, imaginemos la escena desde otro lugar. Entonces, esa sería una consigna interesante. Yo creo que ya andamos por el término de hoy, pero la demanda, yo quisiera que sigamos trabajando sobre la demanda, porque todavía no hemos rozado el tema. Bueno, hay públicos que demandan siempre lo mismo. El público del teatro comercial. Quieren una historia diferente, pero que no le vayan a revolver el avispero. Es decir, van a ciertos directores o a ciertos teatros o a ver ciertas obras porque saben que en el fondo no van a poner en juego, no van a apostar a desestructurar o, ¿cómo podría decir?, desenmarcar su fantasma. El teatro experimental, como yo lo entiendo, como yo lo he practicado, yo sí, si quieres, Cipriano, conscientemente, quiero que haya por lo menos un elemento que desenmarque el fantasma del público. Fantasma creado por los medios, por el capitalismo, por usted, la familia, por todo lo que usted quiera. Pero cómo, por lo menos, ¿qué puedo hacer? Obviamente, el primero a nivel espacial, como les dije varias veces, yo armo todo en un espacio vacío. La gente viene supuestamente a ver una obra de teatro en la que no hay ni escenario, ni silla, ni nada. ¿Dónde va a ser esto? ¿Dónde me pongo? ¿No es cierto? Y ahí es donde ya
se desenmarcan los códigos de la teatralidad del teatro tradicional. Claro. En el teatro, esa teatralidad del teatro, no creamos que solo se da dentro de una sala. En la calle también se da, porque es una teatralidad establecida sobre un mapa del cuerpo en el que hay que proteger la espalda. Entonces siempre se hace en algún rincón, hay una pared detrás o hay una cortina detrás y la gente se pone ahí alrededor, enfrente. O sea, la política de la mirada de la teatralidad del teatro, sea en el Teatro Colón, sea en la esquina de un barrio, es la misma, es la misma. No estoy haciendo algo novedoso llevando una obra a la calle. Entonces, ahí es donde me pregunto otra vez, porque la política de la mirada del otro es la que se juega en psicosis, neurosis o perversión. Entonces, ahí es donde tengo que entrar para no quedar yo atrapado en aquello que supuestamente yo quiero romper. Por ejemplo, ¿cómo le llamaron el activismo vienés, por ejemplo, Claro. que estaría en relación con lo que decía la Chela de Lo Marazade, perverso. por ejemplo, con estas, o por ejemplo el performance, el body art, ¿no es cierto? Con la Orlán, etcétera, cortándose la cara, transmitiendo las operaciones de una forma, todo ese espectáculo morboso, ¿no es cierto? Cuando, sobre todo en el activismo vienés, que querían denunciar todos estos procedimientos que habían sido usados por los nazis en los campos y todo eso, resulta que terminaban haciendo lo mismo con el público, volviéndolo a someter al horror. O sea que estaban capturados porque el perverso no es sujeto, el perverso es objeto del goce del otro. Entonces allí donde querían denunciar, terminaban reproduciendo la misma lógica del horror. Entonces a mí eso me parece terrible. Entonces ahí es donde el artista tiene que estar alertado. Tiene que estar alertado, de no caer, porque el capitalismo es perverso, captura todo, te recicla todo. Totalmente. Ahí donde crees que estás haciendo lo transgresivo y la revolución, ya te lo comió. Entonces, la idea creo que es buscar metodologías que permitan desenmarcar o desestabilizar un poco el fantasma. El teatro tradicional nunca va a hacer eso, porque hay un desenlace que de alguna manera tiene una justicia poética que está de acuerdo con el discurso hegemónico. Oye, Gustavo, te escucho, perdón, y me hace mucho sentido lo que dices y algo que había dicho Cipriano hace rato sobre su análisis. Es bien fácil regresar al mismo discurso, aunque tú creas que estás haciendo otra cosa. Ya, Y el estar advertido y estar atento a cacharte, y me hace sentido con el texto que mandabas de la estatua. ya, Esa memoria que está tan ahí, que ya. responde desde un pasado al presente. Me recordaba mucho un texto que está muy padre, que es de Anne de Fumantel, una psicoanalista y filósofa, que se llama Elogio del Riesgo, donde hablaba, me recordaba Sí. mucho lo de la estatua, decía que las personas planteábamos nuestro futuro, leíamos nuestro futuro, actuábamos nuestro futuro desde todas las prevenciones del pasado, Oh, y que al claro. estar desde ahí, estabas actualizando todo el tiempo y nunca habrías otra posibilidad. Entonces, Sí, que ese rompimiento del que tú hablabas, Gustavo, como de estos cortes, pues, eran re importantes para que pudieras pasar a otra cosa. Y me recuerda mucho también lo que decía Cipriano en mi análisis, que también ha sido muy lacaniano. Es bien fácil enrolarte en el imaginario. Es que mis papás, es que esto, es que Ya, lo otro. Y mi analista siempre me regresaba. Era así, ajá, sí, muy bien ellos, pero ¿y tú qué? O sea, ¿tú qué con esto, no? Entonces, cuando te regresan ahí, te hacen esos cortes, es cuando algo emerge. ya, Y siento que esa atención es muy importante tenerla advertidos como creadores, ¿no? sí. Y poder estar atentos ahí, que es bien difícil.
Es re difícil, ¿no? O sea, siempre estamos buscando un amo, creo. Cuando entrevisté a Santiago García me contó una anécdota indígena en la cual para los indígenas y su concepción del tiempo, decía algo así como que el cacique decía, camino para atrás porque quiero conocer el futuro. Qué O sea, hermoso, qué una hermoso. maravilla, ¿no? En la entrevista de García está mejor relatada que lo que relato yo, pero bueno, digamos, el tipo caminaba para atrás porque quería ir para adelante. Entonces, y acá está toda la dialéctica de alienación-separación, en la cual la demanda, y cerramos con esto, la demanda, ¿no es cierto?, está siempre anclada en esta insatisfacción originaria, ¿no? De presencia. ¿No? Porque también tenemos que ver eso. El público de vez en cuando quiere ir a ver una obra, va al teatro, necesita la presencia del teatro. Y de pronto ahora, claro que la quiere incondicional, claro que quiere que, que el teatro le responda sus demandas, pero si el teatro se pone en situación de analista, cagó. O sea, va a tener que ir a pensar en el lobby lo que vio y conversarlo, ¿no? Entonces, yo creo que podemos dejar aquí y seguir con este tema. En la próxima quisiera agregar cómo Lacan deduce, infiere el concepto de deseo desde la relación entre necesidad y demanda, porque tenemos que entrar por ahí, y un poco porque hay que volver a esa estatua de Condillac que para mí es muy importante para llegar al tema del cuerpo. Bueno, chicos, un placer. Perdón, En la una próxima cosita. falta, Chela, en la próxima te tienes que presentar vos porque hoy se presentaron los chicos a Carla y Carla a los chicos. Entonces en la Ah, próxima te presentas un poquito vos, ¿ok? bueno, sí, ya nos conocemos, Carla. Soy Graciela. Pero le cuentas un Una, poquito de dónde vienes eh, y qué has hecho. una cosita nomás que Carla trajo a Anne Duformatin, no sé cómo se dice exactamente, trajo Elogio del Riesgo, que yo le he estado Ah, leyendo, que me encanta, sí, Yo lo quiero yo pero leer. una también. anécdota muy chiquita, pero viste cómo fallece, ¿no? No cuenten, no cuenten, así lo No leo. cuento nada, pero investiguen eso, porque ella escribe un libro que se llama Elogio del Riesgo y, bueno, nada. Bueno, Y Se es arriesgó por mucho. totalmente favor redondo, es redondo. pongan en el WhatsApp el nombre de los libros Dale, que es citaron precioso. hoy y de los autores. Entonces vamos a ir viendo el que quiere puede ir explorando eso. Bueno, Sí, yo chicos, lo tengo todo. espera, la próxima es el 25 de septiembre. Lunes Buenísimo. 25 de septiembre. Bye. Les mando, Besos. otra cosita. Yo estoy subiendo los videos a mi blog. Están como grupo de lectura. Y hoy le pedí a Mabel, después de lo que me pidió José, que le agregara los passcodes. Así que pueden hacer clic, tienen los passcodes y les piden los passcodes, pero yo los voy a ir archivando todos ahí. Igual se los mando por WhatsApp. ¿Ok? Perfecto. Bien, muchas Gustavo, ¿será gracias. mucho pedir, no sé cómo acceder, pero a tu libro de praxis teatral que lo venís mencionando y Ahora que... mismo se los voy a mandar en PDF, Dale, pero estaría no, buenísimo. no lo he subido a Argusa porque quiero ver si se venden algunos ejemplares. Me parece muy bien. Pero entonces a ustedes se los voy a mandar, pero se los mando en PDF porque Dale, gracias, por no favor. como libro. El No, no, Chela ya te agradezco. recibió el libro, todos los Yo, recibieron el libro. a mí me llegó esta Sí, sí. semana, gracias, Sí, el sí, libro sí, me también. llegó. Ahora Lulu me comunica cuando llegan los libros, algo que antes no hacía. Este, Hermoso, así hermoso. que, Muchas bueno, gracias. chau, chau, Bueno, suerte. gracias. Chao, Gracias. chao. Gracias, Buena Gustavo. semana. Gracias. Que estén todos bien.